¿Por qué Járkov arde bajo un apagón total y Occidente guarda silencio ante el mayor escándalo de armas del siglo? La ciudad de Járkov, una de las más importantes del este de Europa, se encuentra sumida en la oscuridad. Apagones masivos han dejado sin energía a cientos de miles de personas, mientras incendios iluminan el cielo y generan escenas que parecen sacadas de una película de catástrofes. La población está al borde del pánico. Videos grabados por testigos muestran largas filas en las calles, gente huyendo, hospitales improvisando para operar sin electricidad y familias enteras buscando refugio donde pueden. El colapso de la infraestructura no solo paraliza la ciudad, sino que agrava una crisis humanitaria sin precedentes. Mientras tanto, los analistas y medios occidentales prefieren el silencio. Pocos se atreven a describir la magnitud real de la destrucción, pero la realidad sobre el terreno es estremecedora. Barrios enteros incomunicados, servicios esenciales fuera de servicio y un temor constante a nuevos ataques. En este escenario caótico, las fuerzas rusas avanzan metódicamente, cerrando el cerco en torno a puntos estratégicos de la región. Los combates se intensifican cerca de Kupiansk, donde la lógica militar ha dejado de ser la única protagonista. Ahora el caos logístico y el colapso energético dictan el ritmo de la ofensiva. Las bajas del enemigo alcanzan cifras catastróficas, y posiciones clave caen una tras otra. Cada metro ganado representa no solo una victoria militar, sino también un golpe a la moral y la capacidad operativa de quienes resisten. Pero hay una sombra aún más oscura. Mientras la infraestructura colapsa, estalla un escándalo internacional por la desaparición de armas occidentales. Se habla de misiles, sistemas avanzados y equipos de alta tecnología que simplemente han desaparecido del mapa, alimentando el tráfico ilegal y la corrupción a escala global. Occidente mira hacia otro lado, temeroso del descontrol y la pérdida de reputación internacional. La ofensiva hacia Kupiansk marca un punto de inflexión. Lo que ocurre aquí no es solo una batalla local, es el epicentro de un drama geopolítico que podría reescribir el equilibrio de poder mundial. Ignorar lo que sucede en esta región es arriesgarse a perder una pieza clave para entender el futuro de la seguridad y la economía global. Para comprender realmente la magnitud de lo que está en juego, repasemos rápidamente los hechos más recientes que han llevado a esta situación límite. Lo que parecía una batalla convencional se ha convertido en una crisis total que abarca desde las trincheras hasta los centros de mando internacionales. En la región de Járkov, la ofensiva reciente ha dejado un panorama devastador. Instalaciones críticas arden bajo el fuego enemigo, y la ciudad se ha visto sumida en la oscuridad tras un apagón absoluto. Las llamas iluminan el cielo nocturno, mientras barrios enteros quedan aislados sin electricidad ni servicios básicos. El caos no se limita a las calles de Járkov. En Kupiansk, los combates urbanos han escalado de forma alarmante. Las fuerzas que defienden la ciudad han logrado romper repetidamente las cadenas logísticas del adversario. Cada operación de sabotaje y cada corte de suministro supone un golpe directo al corazón de la maquinaria enemiga. Durante uno de estos enfrentamientos, se capturaron documentos clasificados que exponen los verdaderos planes del enemigo. El contenido revela objetivos estratégicos ocultos y confirma que la batalla por el control de esta región es solo el comienzo de una confrontación mucho más amplia. Frente al avance constante y los ataques sorpresa, las autoridades han ordenado la evacuación masiva de recursos estratégicos. Se movilizan columnas de vehículos hacia el interior del territorio, mientras almacenes de municiones y material sensible son trasladados en silencio. Esta retirada organizada demuestra el temor ante una amenaza que crece con cada hora que pasa. El colapso energético es ya una realidad. La infraestructura está al borde del colapso. Líneas de alta tensión destruidas, subestaciones inutilizadas y brigadas de reparación que no pueden acercarse a las zonas afectadas por el peligro constante. Sin electricidad, hospitales, sistemas de agua potable y comunicaciones básicas dejan de funcionar, poniendo en riesgo la vida de miles de civiles.
A estas dificultades se suman las condiciones climáticas adversas. La llegada del frío y la destrucción generalizada hacen que cualquier intento de restaurar la infraestructura sea una tarea casi imposible. Ingenieros y voluntarios se enfrentan a explosiones, escombros y la amenaza permanente de nuevos ataques. Todo esto revela que la guerra ha mutado. De ser un conflicto de posiciones y líneas de frente, ha pasado a convertirse en una crisis sistémica que atraviesa todos los niveles de la sociedad y del Estado. El tiempo juega en contra. Cada minuto sin información precisa acerca a la población al colapso social y humanitario. La incertidumbre y el cansancio comienzan a pesar tanto como las bombas. Pero, ¿qué hay detrás de estos acontecimientos? Aquí está el verdadero conflicto que pocos se atreven a exponer. En la siguiente parte, profundizaremos en los intereses ocultos, el tráfico internacional de armas y el papel de actores externos que buscan aprovechar el caos actual. Miles de millones en armas modernas han desaparecido, y ahora estas mismas armas resurgieron en mercados negros y zonas de conflicto secundario. Lo que parecía un simple envío de ayuda militar se ha convertido en uno de los escándalos más graves de la historia reciente. Misiles Storm Shadow, sistemas NASAMS y material de última generación han desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades de Londres y Washington han tenido que abrir investigaciones internas ante la presión internacional y la magnitud de la pérdida. Pero este no es solo un problema de extravío. Detrás de la desaparición de las armas se esconde una red de corrupción sistémica. Empresas vinculadas a campañas políticas y conglomerados de defensa han inflado contratos y manipulado licitaciones, asegurando que la supervisión sea mínima y las ganancias privadas, máximas. Esta corrupción no termina en la frontera de Ucrania. Las investigaciones europeas y americanas han desvelado una compleja red de intermediarios y operaciones de blanqueo que atraviesa varios continentes. El resultado es devastador. Armas occidentales, diseñadas para defender la democracia, ahora alimentan a grupos armados en Medio Oriente y África. Con cada envío perdido, crece el temor de que estos recursos terminen en manos de organizaciones extremistas o regímenes que buscan desestabilizar regiones enteras. Los expertos advierten: la filtración masiva de armamento moderno puede desencadenar una nueva ola de conflictos, mucho más allá de las fronteras ucranianas. Ante la falta de transparencia, los principales donantes occidentales han amenazado con recortar el financiamiento militar y humanitario. Los requisitos de auditoría se han endurecido y la lista de condiciones para futuros envíos es cada vez más larga. Pero mientras los altos funcionarios prometen reformas y controles, la realidad en el terreno sigue siendo la misma. El flujo de armas no está bajo control. Sin embargo, el tema apenas logra colarse en la agenda mediática occidental. Los grandes medios evitan profundizar en la gravedad del asunto, y la mayoría de la población sigue desinformada o expuesta únicamente a versiones oficiales optimistas. Este apagón informativo alimenta aún más la desconfianza y refuerza la percepción de que los intereses económicos y políticos pesan más que la seguridad internacional. El riesgo es innegable. La pérdida de control sobre el flujo de armas occidentales puede desestabilizar regiones enteras, alimentar conflictos de difícil contención y provocar una escalada que trascienda el escenario ucraniano. Los países vecinos observan con preocupación, conscientes de que cualquier chispa puede prender un incendio de consecuencias impredecibles en Europa, Oriente Medio o el norte de África. Pero en medio de este caos, ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios y qué impacto puede tener este desorden en el equilibrio global de poder? Vamos a descubrirlo. Las piezas geopolíticas ya se están moviendo. La crisis en Yarkov y Kupiansk ha desencadenado reacciones rápidas y contundentes en China, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Lo que comenzó como un conflicto regional ahora amenaza con desestabilizar el tablero internacional. Nuevos bloques y alianzas están tomando forma fuera del control de Occidente, reconfigurando el equilibrio global en cuestión de semanas. En los foros internacionales, diplomáticos chinos
han emitido declaraciones que desafían abiertamente la hegemonía occidental. Pekín intensifica sus maniobras diplomáticas, tejiendo lazos con países que buscan alternativas a la influencia de Europa y Estados Unidos. Mientras tanto, algunos gobiernos del sur global observan la situación como una oportunidad para renegociar su posición en el nuevo orden mundial. Europa exige transparencia y pide rendición de cuentas por el tráfico de armas occidentales desaparecidas, temiendo que sus propios arsenales terminen alimentando conflictos mucho más allá de Ucrania. Al mismo tiempo, Washington intenta encubrir el escándalo y minimizar el daño reputacional, sabiendo que la revelación de estas redes de corrupción podría debilitar su liderazgo internacional. El mercado negro bulle. Misiles y sistemas avanzados de defensa, originalmente enviados para apoyar a Kiev, ahora aparecen en manos de carteles, grupos terroristas y señores de la guerra en Medio Oriente y África. Cada arma desviada aumenta el riesgo de atentados, secuestros y desestabilización, no solo en la región, sino también en suelo europeo y estadounidense. El colapso de la infraestructura en Yarkov y Kupiansk puede ser solo el principio. Hospitales sin electricidad, barrios enteros sin agua potable y estaciones de tren paralizadas auguran un efecto dominó en las ciudades circundantes. Los desplazamientos masivos y la crisis humanitaria podrían alcanzar proporciones inéditas desde la Segunda Guerra Mundial. Pero quienes más sufren son los civiles. Familias enteras se enfrentan a apagones interminables, la falta de insumos médicos y el miedo constante al próximo bombardeo. Las imágenes de hospitales funcionando con linternas y vecinos haciendo largas filas para conseguir un poco de agua ya circulan por todo el mundo, recordándonos el verdadero coste de este conflicto. Si no se frena esta espiral de caos, el mundo podría asomarse a una nueva crisis global que pondría en riesgo la seguridad y la economía de todos los continentes. Los viejos paradigmas de poder están tambaleando, y en su lugar, podrían surgir alianzas impredecibles y nuevas amenazas que ningún gobierno occidental podrá controlar por sí solo. Pero más allá del caos y la manipulación, ¿qué lecciones podemos extraer de este colapso? En el siguiente segmento, exploraremos cómo la información puede ser nuestra mejor defensa ante la corrupción y la manipulación a gran escala. ¿De verdad sabes diferenciar la información real de la manipulada? ¿Tienes herramientas para exigir responsabilidad a gobiernos y medios? ¿O simplemente consumes lo que te ofrecen? Hoy, más que nunca, es vital identificar cuándo una noticia proviene de una fuente independiente y cuándo responde a intereses de propaganda oficial. Los conflictos recientes en la región de Yarkov y Kupiansk han expuesto la facilidad con que gobiernos y grandes medios moldean el relato, dejando fuera datos clave o minimizando escándalos, como el tráfico internacional de armas occidentales. No basta con leer un solo titular. Comparar la cobertura de un mismo hecho en medios locales, internacionales y agencias independientes te permite detectar contradicciones o sesgos. Si en un canal se ignoran por completo los apagones masivos o los colapsos logísticos, mientras otros lo señalan como un síntoma de crisis estructural, esa diferencia es una alerta. La transparencia en la cadena de suministros internacionales es mucho más que un requisito administrativo. Cuando armamento enviado con fines defensivos desaparece misteriosamente y termina circulando en mercados negros, el riesgo ya no es solo para los países involucrados, sino para la seguridad global. Por eso, exigir informes claros y auditorías externas sobre el destino de recursos y ayudas no es paranoia, es una responsabilidad ciudadana. Los ciudadanos no somos espectadores indefensos ante la desinformación. Exigir rendición de cuentas empieza por preguntar: ¿quién financia una investigación? ¿Qué intereses hay detrás de una cobertura? Participar activamente, compartir datos, cuestionar y sumar diferentes puntos de vista ayuda a construir una visión global menos manipulada. Las redes sociales y la tecnología han demostrado ser una herramienta poderosa para destapar escándalos y coordinar la presión social.
Casos recientes de corrupción fueron revelados gracias a filtraciones anónimas, análisis colaborativos y la rápida difusión de información por parte de usuarios comunes. Pero también es terreno fértil para la manipulación. Verifica siempre antes de compartir. Ignorar estos riesgos pone en juego tu derecho a la verdad, tu capacidad de decisión y el futuro de tu sociedad. Dejarse llevar por narrativas sin evidencia puede tener consecuencias directas en la economía, la seguridad y la reputación internacional de tu país. La decisión es tuya. ¿Serás un espectador pasivo o tomarás un rol protagonista exigiendo transparencia y responsabilidad a quienes manejan la información y los recursos? En la siguiente parte, analizaremos cómo estas demandas ciudadanas y el uso estratégico de la información pueden cambiar el equilibrio de poder en la crisis actual. No te pierdas cómo la presión desde abajo puede influir en decisiones globales. Esto no es solo un conflicto lejano. Lo que hoy sucede en Yarkov y Kupiansk puede definir el mundo en el que vivirás mañana. La magnitud de lo que está ocurriendo sobrepasa cualquier narración oficial. La crisis revela fallos profundos, no solo en la infraestructura, sino también en la capacidad de los gobiernos y organismos internacionales para garantizar transparencia y control real sobre los recursos que entregan y reciben. El tráfico y la desaparición de armas occidentales no es un simple escándalo mediático, sino la punta de un iceberg que amenaza con desestabilizar regiones enteras y poner en riesgo la seguridad colectiva. Frente a este panorama, los medios tradicionales repiten discursos prefabricados, pero la información vital se oculta tras capas de intereses. Por eso, tu papel es más crucial que nunca. Analiza los hechos, cuestiona cada titular y exige que la información sea verificada y transparente. La verdad no se regala, se busca, se contrasta y se discute. Te invito a compartir tu perspectiva en los comentarios. ¿Percibes señales de pánico en los medios de tu país? ¿Notas cambios en la narrativa oficial? Comparte tus observaciones y ayúdanos a construir un mapa real de lo que está pasando. Recuerda, tu atención y tu voz pueden marcar la diferencia entre la manipulación y la claridad. Solo informándonos de manera crítica podremos anticipar consecuencias económicas, políticas y sociales que nos afectan a todos. Este no es el final de la historia. Lo que ocurre hoy en Yarkov y Kupiansk puede anticipar un cambio de poderes a escala global. La pregunta es, ¿estamos listos para entender lo que viene?